Problema de condensadores, donde vamos a estudiar la influencia del dieléctrico. Tengo aquí el condensador vacío. Los datos son la distancia que hay entre las placas, D igual a 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2 metros. Me dan la superficie de las placas. La superficie es 1 centímetro cuadrado, o sea, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Me dan la carga que le damos a las placas. Vamos a suponer que esta es la carga positiva, son 9 microcoulombios, 9 por 10 a la menos 6 coulombios, y esta pues es la negativa, menos 9 por 10 a la menos 6 coulombios. Y esto es en vacío, se rellena con un dieléctrico. Aquí lo tengo puesto, la carga pues me imagino que es la misma, la carga negativa, la carga positiva, todas las demás características iguales, pues es el mismo condensador, la superficie, la distancia, pero nos da, en este caso, cuando tiene dieléctrico nos da el valor del campo. A este campo lo voy a llamar E1, para distinguirlo del campo cuando está vacío de dieléctrico, que lo voy a llamar E0. Bueno, estos son los datos. Ahora, con eso tenemos que hallar la constante dieléctrica del material. Os recuerdo la constante dieléctrica del material. Algunos sitios lo veréis como K, en otros sitios lo veréis como epsilon R. Permitividad relativa, que es el cociente de la permitividad del medio entre la permitividad del vacío. Bueno, pues esto es lo que nos pide la primera pregunta, la constante. Para ello lo que voy a hacer es poner la fórmula del campo, ya que es el campo el dato. Bueno, este campo no lo he apuntado, me da 1,695 10 a la 9. 1,695 10 a la 9 voltios metro. Entonces, como digo, la fórmula del campo, pues en el caso del campo del el condensador vacío, pues es la carga dividido entre la permitividad del vacío por la superficie, ¿no? Bueno, esto pues lo podemos sacar, ¿no? Porque si tenemos que la carga es 9 por 10 a la 6, la permitividad del vacío la tomamos como dato, es una constante que podemos conocer, 884 a la menos 12. Y la superficie, pues 10 a la menos 4 metros cuadrados. Total, que el valor del campo del condensador vacío me sale 1,02 por 10 a la 10. Voltios metro. Bueno, pues esto lo voy a hacer ahora con el campo, con el condensador, con el dieléctrico, y eso es igual. E1, la fórmula es la misma, la carga dividido entre la permitividad del dieléctrico por la superficie. Si os fijáis aquí en la definición de la constante, pues la permitividad del dieléctrico pues es epsilon R por E0, o sea, K por E0. Entonces lo sustituyo. ¿Qué observamos? Pues que esto era el valor del campo en vacío, ¿no? O sea que tendremos que hay una relación entre el campo
vacío y el campo con dieléctrico. Campo con dieléctrico E1 es igual al campo cuando no tiene dieléctrico dividido por la constante, que es justo lo que estamos buscando, la constante dieléctrica o la permitividad relativa. Eso nos permite pues contestar la primera pregunta diciendo que porque el E1 lo conocemos, es un dato del problema, ¿no? La permitividad que estoy buscando, permitividad relativa o constante dieléctrica, pues es el campo del condensador vacío, que lo hemos calculado antes, dividido entre el campo eléctrico del condensador con el dieléctrico, que es el dato del problema. Haciendo la división tenemos la E0 que hemos calculado nosotros antes, 1,02 por 10 a la 10, entre el valor del campo que me dan, 1,695 por 10 a la 9, y justamente esto, si lo dividimos, nos sale 6. Esto es el valor de la constante dieléctrica de ese dieléctrico que hemos colocado ahí. Respecto a la diferencia de potencial, tanto en un caso como en el otro, pues nosotros tenemos que saber que como el campo es constante dentro del condensador, pues la diferencia de potencial la podemos calcular como el producto del campo por la distancia entre placas. Cuando está vacío, pues por D, mientras que cuando tenemos el dieléctrico, pues V1, diferencia de potencial pues es igual a E1 por D. O sea que simplemente tendremos que multiplicarlo cada uno de los valores por la distancia. Valor numérico que me da aquí, pues me da esto, me da 2,03, resultado ya 2,03 por 10 a la 8 voltios. Vemos cómo el campo con el dieléctrico disminuye, y el potencial pues también disminuye, claro. Y este otro pues me da valor numérico 3,39 a la 7. Y respecto a la polarización, pues si esto es la carga positiva y la carga negativa, en vacío tenemos un campo E0. Cuando está el dieléctrico ya colocado en su sitio, pues hay un valor del campo E1, vamos a ponerlo aquí. E1, pero esa polarización produce aquí carga negativa y aquí carga positiva. Entonces hay un valor del campo polarizado que lógicamente es en sentido contrario, podemos llamarlo EI, campo inducido, y entonces el valor del campo E1 pues se puede considerar como la diferencia E1, como la diferencia del campo cuando no tenía dieléctrico menos, por ser el sentido contrario, el campo inducido. Esto nos permite conocer el campo inducido, que es E0 menos E1, en vacío menos con el dieléctrico. Entonces el efecto del dieléctrico, ¿no? Si consideramos que E1, o sea, inducido quiero decir, es igual a la densidad de carga inducida entre el vacío, pues podríamos calcular numéricamente la densidad de carga debida a la polarización.